Argentina rigen a la fecha 15 tipos de cambio. A partir de ahora habrá diferencias respecto del destino que tendrá la moneda extranjera. Si es para consumos con tarjetas en pasajes turísticos, bienes suntuarios o de lujo, el tipo de cambio será de más de 300 pesos. Así como nació el dólar soja, surgió en Argentina el dólar Coldplay, que está destinado a la compra de entradas para espectáculos internacionales. Lo que está detrás de esto es el hecho de que el Banco Central tiene dificultades para recomponer su stock de divisas. Y entonces digamos, la aparición de distintos tipos de cambio y de distintas restricciones es un mecanismo que lo va llevando al gobierno, al responsable de política económica, a tomar sucesivas decisiones que caminan en un sentido que es muy negativo para la economía. De hecho, es un cambio en las reglas que contribuye, digamos, a que haya mucho escepticismo sobre la evolución futura. Lo que está por detrás de esta situación es que el central no puede mantener el nivel de reserva a pesar de que tuvo una entrada muy importante, no solamente por giros del Fondo Monetario, sino también por lo que se llamó el dólar soja, que estuvo vigente en septiembre, que significó una liquidación del orden de los 8.000 millones de dólares. En algún momento, digamos, el tipo de cambio, por ejemplo, de algunos bienes, para algunos bienes, un aumento, que es una devaluación, en realidad lo que se están haciendo son devaluaciones específicas, impacta sobre estructura de costos y eso finalmente termina en los precios. Uh-huh. El gobierno trata de que aquellas importaciones de insumos industriales, digamos, de no devaluar bruscamente, lo hace solamente, digamos, en el dólar oficial, el dólar divisa, digamos, del Banco Nación, lo hace solamente, digamos, en la medida en que cree que va a acompañar la inflación. Mañana se conoce el índice de inflación. Las estimaciones apuntan a que será superior al 6%. El impacto se siente en el día a día, en las góndolas de supermercado y en las estrategias de las familias para tratar de ganarle a la inflación. Mientras, en Neuquén asustan las cifras que aseguran que para no ser pobre se necesitan 160.000 pesos por mes. En este mes hay un incremento importante de la canasta básica total, que está en el orden de los 160.000 pesos. Eso da un incremento, para pasarlo a dinero, digamos, un incremento de casi 12.000 pesos con respecto al mes anterior. Es decir, para no ser pobre en la provincia de Neuquén, se requiere un ingreso del orden de los 160.000 pesos. En el caso de la canasta alimentaria, se ubica en el orden de los 70, casi 71, 70 y fracción. También da un incremento importante, era de 66.000 pesos en el último mes, con lo cual ahí otra vez se registra un incremento entre el 7,5%, casi 8%, que es más o menos lo que se viene registrando mes por mes vinculado a alimentos. En este caso el rubro verdulería es el que más ha aportado, digamos, a este incremento. Uh-huh. No hay un control serio de los precios. Hoy el principal problema que tiene la Argentina y que Neuquén no escapa de esa realidad es el tema de la inflación, que en definitiva nos hace más pobres todos los días. Lo que no ha habido, y lo vemos tanto el gobierno nacional como prácticamente ninguna medida concreta del gobierno provincial, aun cuando tenemos los índices y los indicadores siempre por encima, pero no lo decimos nosotros, aparte también así lo ha manifestado el INDEC en todas las últimas mediciones, es tomar medidas concretas que efectivamente, y tener la decisión política de no dejar que los grandes especuladores de siempre, que son pocas empresas formadoras de precios, estén en definitiva especulando con mayores ganancias, mientras la gran mayoría de los compatriotas están pasándola mal y no tienen ni siquiera para poder resolver los 2 platos de comida a diario que están indicados para cualquier persona.
tipos de cambio en la Argentina, que hasta ahora son 15, es una realidad difícil de entender, difícil de explicar. Hoy por hoy los argentinos tienen que conocer y hablar de tipos de cambio como cualquier economista en el mundo, y es que hay una diferenciación respecto de cada utilidad que le queremos dar a la moneda extranjera. Vamos a compartir con ustedes los 15 tipos de cambios que hay. No vamos a ir uno por uno, pero sí contarles que hay una diferencia muy explícita entre lo que necesitemos y las necesidades también de cada uno de los sectores de la economía. Hay un tipo de cambio que tiene que ver con el ahorro y hay otro tipo de cambio que tiene que ver con el consumo. Aquí es donde está la noticia de la semana con el consumo por tarjeta de créditos y también el denominado dólar Coldplay, que es para las entradas, pero no es para ir a comprar la entrada para ver a una artista internacional, sino es el tipo de cambio y cotización que va a pagar aquella persona, aquella empresa o manager que se encargue de traer a estos grupos internacionales y que les tiene que liquidar, les tiene que pagar en dólares. Bueno, va a ser un tipo de cambio distinto, no va a ser el tipo de cambio del dólar ahorro, el dólar que puede comprar o adquirir cada uno de los argentinos. También está dentro de los dólares ahorro, allí lo vemos en pantalla, el dólar Qatar, el dólar consumo, el dólar turista y el dólar Netflix, que tiene que ver con estas plataformas que hay que pagarlas en dólares y con tarjeta. Hay otro tipo de sistema productivo que además necesita importar dólares. Son las empresas, las pymes que necesitan importar productos y que sean liquidados en dólares. Y otros que además exportan y necesitan una liquidación de un tipo de cambio diferenciado. Allí entra, entre otros, el dólar soja, que también ha sido tema importante para los argentinos porque a raíz de este tipo de cambio, esta liquidación, ingresaron muchas divisas y muchas reservas al Banco Central. Hay un dólar minorista y un dólar mayorista que tiene que ver con el dólar soja, el dólar tecno, y aquí está el dólar cultural, lo que les mencionaba recién, que es el tipo de cambio que se necesita para pagarle a los artistas que vienen del extranjero, al que no pueden acceder además los ahorristas, aquellos que necesitan tener divisas para operaciones de comercio exterior. Este dólar está aproximadamente en 150 pesos, no es el dólar que podemos comprar los ahorristas, estos 200 dólares que nos vende el Banco Central. En minutos vamos a seguir hablando de este tema para ver si podemos de alguna manera las economías regionales acceder también a otros tipos de cambio. Así como existe el dólar soja, hay muchos productores y también integrantes de los gabinetes provinciales que están peleando o están tratando de que realmente exista un dólar diferenciado para cada una de las cadenas productivas. Es el caso del dólar manzana y vamos a ver si existe esta posibilidad para la provincia de Río Negro. ¿De qué se trata? Agustín Domingo está con nosotros en línea. ¿Cómo le va, Agustín? Bueno, muy buen mediodía. Gracias por este contacto. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buen día, gracias a vos por el contacto. Bueno, estuvimos tratando de hacer una introducción respecto a la cantidad de tipos de cambio que hay en la Argentina. Realmente es muy difícil para el vecino de a pie, podemos decir de alguna forma. Le resulta extraño tener que saber cada una de estas cosas, pero sí para, por ejemplo, las economías regionales es importante tener un tipo de cambio diferenciado. ¿Es así? Explíquenos usted. Sí, la verdad es que lo que evidencia todo esto es las distintas presiones que hay por el retraso que tiene el tipo de cambio oficial, digamos, que es al que se liquidan las importaciones y las exportaciones. Los precios van por un carril, suben y le crecen los costos al ciudadano de a pie, a los consumidores, y también le crecen los costos a los productores al ritmo de esa inflación que va camino al 100%. Y los ingresos están planchados por un manejo discrecional del Banco Central sobre el tipo de cambio, y entonces aparecen estas presiones, y el gobierno, en lugar de tratar de regularizar, ir hacia la normalización del mercado cambiario, de que haya un único tipo de cambio, empieza con estas soluciones parches que, bueno, se quejan los de la soja, le doy a los de la soja, se quejan esto, les doy. Y la verdad que no es la solución. Nosotros presentamos un proyecto de ley que abarque a todas las economías regionales. De alguna manera
pidiendo esto, ¿no? Que no haya tratos discriminatorios, que si hay una mejora en el tipo de cambio para una economía regional, bueno, que eso sea aplicable a todas las economías regionales. Entendemos que esa es la solución. Por supuesto que van a aparecer el dólar manzana, el dólar lana, todos los pedidos de cada uno de los que ven que son discriminados y que tienen un trato desigual, pero nosotros entendemos que esa no es la solución. Tal vez un paso intermedio hacia una unificación completa del mercado cambiario hubiera sido un desdoblamiento, decir, bueno, este es el tipo de cambio para importaciones y exportaciones y este es el tipo de cambio para el ahorrista, para el que quiere viajar, un dólar comercial si se quiere y un dólar financiero, y entonces ahí sería un trato más equitativo, porque uno equipararía con un tipo de cambio al comercio exterior y con otro a aquellas actividades que entiende que no tienen que tener una mirada diferenciada, ¿no? Y mientras tanto, Agustín, ¿cuál es la realidad del productor de peras y manzanas, de la economía que manejamos aquí en la región? Porque, bueno, históricamente han denunciado falta de rentabilidad, pero hoy por hoy, ¿con qué tipo de dólar les están liquidando? Con el dólar oficial. La única ventaja es que no hay retenciones y esa es la otra cuenta que hacen el resto de las economías regionales, ¿no? Dicen, bueno, ok, nosotros tenemos un tipo de cambio mejor, pero tenemos retenciones más altas, entonces ahí es donde aparecen los múltiples tipos de cambios, hace la cuenta final de cuánto es lo que recibe el productor al tipo de cambio oficial menos las retenciones que tiene. De vuelta, creo que el problema de fondo es que hay un retraso en el tipo de cambio oficial y lo que debería hacer el gobierno es regularizar el mercado de cambio, ir devaluando de a poco para que esa brecha que existe entre el tipo de cambio libre, que es el blue, o los distintos dólares financieros, que son los que reflejan realmente la oferta y la demanda por el dólar, no sea tan grande esa brecha con el dólar oficial. Pero bueno, ahí hay, en el fondo hay una decisión política de no querer devaluar o ajustar ese precio del dólar oficial por el impacto que tienen los precios. Pero la realidad es que los precios van camino al 100% anual, entonces tampoco estaría teniendo mucho éxito eso. Bueno, como diputado y también integrante de la Cámara, ha tenido la posibilidad de hacer este planteo. Es un tema que se ha debatido. ¿Qué posibilidades hay de que se siga avanzando para que finalmente los productores regionales tengan este beneficio? Bueno, sí, nosotros no solo planteamos el tema de este proyecto de ley junto con DIJACOMO para las economías regionales, eso lamentablemente no ha sido tratado en comisiones, pero vamos a seguir insistiendo. También presentamos otro proyecto de ley para regularizar el funcionamiento del Banco Central y que no aparezcan siempre estos manejos discrecionales, ¿no? De hecho, hemos propuesto que el directorio del Banco Central sea compartido entre el oficialismo y la oposición. Eso le daría más estabilidad a la política monetaria en el largo plazo y independientemente de cuál sea el gobierno de turno, iríamos hacia la situación que tienen la mayoría de los países del mundo que funcionan con una economía estable y normalizada, con un único tipo de cambio y con un manejo prudente, con un banco central que no vive para financiar el exceso de gasto que tiene el sector público, sino que el principal objetivo es el de mantener estable el valor de la moneda y tener un tipo de cambio que sea competitivo. Bueno, un proyecto quizás un poco utópico teniendo en cuenta cómo el oficialismo también regula su poder a través del Banco Central. La verdad es que sería ideal que esto se pudiera cambiar, pero bueno, vamos a estar expectantes acerca de cómo se avanza en este trabajo. Agustín Domingo, le agradecemos su tiempo con Canal 10. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, hasta luego.